Hola, ¿qué tal? Citadito Valdés de YOLO Fútbol y sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Seguimos en modo Champions, aquí en YOLO Fútbol. Vivimos la Liga de Campeones junto a ustedes. Hoy te traemos la tercera previa de este fin de semana de los octavos de final de la Champions, que están viendo aquí, el diagrama completo de la Champions, lo que se espera que pase en este mes de agosto. Ya hicimos las previas del Manchester City frente al Real Madrid, te lo estoy dejando ahora mismo aquí en una tarjeta, y también la del Juventus Olympique de Lyon, que van a tener lugar los dos partidos el viernes 7 de agosto. El sábado 8 de agosto a las 3 p.m, igual, todos los partidos van a ser a la misma hora, tendremos el Barcelona recibiendo al Napoli en el Camp Nou. Esta es la previa que te traemos hoy. Los de Quique Setién reciben a los de Gennaro Gattuso en un encuentro que parece que tiene toda la pinta de ser un partidazo, de ser uno de los mejores partidos que vamos a vivir el fin de semana. ¿Cómo quedó la ida? Bueno, ya ustedes lo saben, 1-1. Adelantó Dries Mertens al Napoli y luego Antoine Griezmann selló el empate allá en San Paolo, que es un buen resultado para el Barcelona, porque ¿qué le vale al Barcelona y qué le vale al Napoli? Al Barcelona le vale un empate a 0, es decir, empiezan ya clasificados. Con el 0-0 clasifican por gol de visitante en San Paolo. Además, si el Napoli marca, entonces sí tienen que ganar el partido, porque un 1-1 los mandaría a tiempo extra y ya un empate superior al 1-1 es favorable a los italianos. Cualquier victoria le sirve al FC Barcelona para pasar a cuartos de final. ¿Qué tiene que hacer el Napoli allí en Camp Nou? Bueno, pues ya lo dije, tratar de marcar. Tienen que ir a marcar. Un gol tiene que marcar sí o sí, porque el 0-0 no le sirve. Así que eso lo puede aprovechar de cierta manera aquí Quique Setién y los suyos para intentar dar la estocada del primer gol. Sobre todo un Messi que tuvo una buenísima temporada y que vamos a estar hablando más tarde de él. ¿Cómo llega el Napoli aquí a este partido? Bueno, terminó séptimo lugar de la Serie A, no tuvo una buena campaña, incluso tuvo cambio de entrenador, ya saben, empezó Carlos Ancelotti y luego lo sustituyó Gennaro Gattuso. Desde el parón han perdido, ojo, eso sí, solo 3 encuentros en 14 partidos y además, como ya saben también seguramente, son los campeones actuales de la Copa Italia, le ganaron en penales a la Juventus. Yo creo que eso le subió la moral a los dirigidos por Gattuso, que eso sí, le ha impregnado al equipo ese ímpetu, ese pundonor que siempre demostró como jugador. El Barcelona, ¿cómo llega? Bueno, llega cabizbajo, llega con problemas, eso sí, problemas institucionales que ya viene arrastrando desde hace rato. También problemas en el vestuario con Quique Setién, con Eder Sarabia, con las declaraciones de Piqué primero, con las declaraciones de Messi después. No están bien, pero eso puede ser positivo, eso puede impulsar las ganas del Barcelona de pasar esta eliminatoria y también de ganar la Champions. Ven en la Liga de Campeones el santo grial de esta temporada, y no solo de esta temporada, también de todas las demás temporadas en donde han fracasado estrepitosamente en la Liga de Campeones, y ven en esta la oportunidad. Son pocos partidos, recuerden que en cuartos de final será un solo partido, en semifinales será un solo partido y bueno, ya la final también, igual que siempre, un solo partido. Es casi un torneo corto y el Barça ve en esta Champions pues la tabla salvadora de la temporada, y además, como el propio Messi dijo, los aficionados pues están desesperados por ganar el título europeo. Ausencias. ¿Qué ausencias habrán en este partido? Importantes por ambos equipos. En el último encuentro de la Serie A, Lorenzo Insigne, la estrella, una de las estrellas del Napoli, pues sufrió una lesión muscular. Es seria duda para el partido frente al Barcelona. Yo personalmente creo que no va a llegar, y si llega estará en el banquillo. Yo creo que por ahí a Gattuso se le cae un poco pues las posibilidades de anotar en Camp Nou, porque repito, el chiquitico italiano es el jugador de más caché del equipo, creo que también es la estrella actual del conjunto napolitano, y que no esté pues también puede ser un bajón anímico. Se está dudando entre si el Chucky va a ser titular por fin o si, bueno, será otro. Ahorita vamos a estar viéndolo en las alineaciones probables.
Por parte del Fútbol Club Barcelona, bueno, 2 sancionados. Ya saben que a Vidal lo expulsaron en el partido de ida y a Busquets le sacaron la otra amarilla que lo inhabilitaba para el partido de vuelta. Sobre todo la baja de Sergio Busquets va a estar complicadísima y si le sumas la desobediencia de Arthur, que no regresó de Brasil, y a eso también le sumas que Martin Braithwaite no está inscrito en la Champions, pues ahí hay problemas de elección para Quique Setién, que bueno, la alineación casi está cantada y la vamos a ver un poquitico nada más tarde. Las estrellas de ambos equipos, las ausencias ya las vimos, ahora vamos a ver quiénes son las estrellas, quiénes se llevarán los focos, quiénes tienen que echarse el equipo encima. Por parte del Fútbol Club Barcelona no hay otro que Lionel Messi, aunque ya otra vez les voy a estar dejando por aquí cercana una tarjeta sobre lo que creo yo que fue la temporada de Lionel Messi. Personalmente creo que fue buena cuando anotó 30 goles y dio 25 asistencias en todas las competiciones. 55 goles producidos. Imaginen, tiene promedio 0,71 goles por partido, pero cuando vas al promedio de producción de goles, es decir, goles más asistencias, 1,31. Yo creo que en Lionel Messi están las esperanzas de Quique Setién y de todos los aficionados que no van a poder estar esa noche en Camp Nou, pero seguramente estarán desde su casa y desde cualquier parte del mundo, pues aupando al Fútbol Club Barcelona para que esté en cuartos de final. Por parte del Napoli, no puedo poner a otro que al belga Mertens. Es el futbolista renovado, una campaña más cuando todo el mundo pensaba que se iba. Lo renovaron, fue el que anotó el gol en la ida, es el que tiene al Napoli aquí con estas posibilidades, y yo creo que va a ser la punta de lanza de un equipo que necesita, ya digo, marcar goles. Mertens tiene 16 anotaciones y 8 asistencias en toda la temporada, y junto con Arkadiusz Milik, no se sabe bien si va a abrir titular o no el delantero polaco. Si no abre Milik, será toda la responsabilidad de Mertens para tratar de anotar un gol al menos allí en Camp Nou. Vamos entonces con las alineaciones probables. Por Italia confirmaron casi a un 90% la del Napoli. Por Barcelona también han confirmado casi al 95% la de Quique Setién, y estas son la del Barça, como bueno, Ter Stegen en la portería, por la derecha Semedo, Piqué, Lenglet y Jordi Alba, no hay sorpresa ahí. El medio casi cantado, Sergi Roberto, Frenkie de Jong y Iván Rakitic. Y arriba, bueno, el tridente, recupera el tridente Messi, Griezmann y Luis Suárez. El Napoli, ¿cómo entra el Napoli? Bueno, en la portería, Ospina, Lorenzo por la derecha, por la izquierda Mario Ruiz, Koulibaly y Manolas en defensa, por delante Fabián Ruiz, Diego Demme y Zielinski, formando también un trío ahí en la bomba central. Y arriba está la duda entre el Chucky o Elmas, y seguro Callejón y Dries Mertens. También está la alternativa de Milik, pero yo creo que Gattuso puede utilizar al delantero polaco como revulsivo. Adelantado el tiempo, adelantado los minutos, puede sacarlo de la banca en busca de marcar ese gol que necesitan, repito, marcar al menos un gol. Llega el momento entonces de darle paso a un invitado especial, un viejo conocido, pero de verdad, a un viejo conocido en nuestro canal, el que nos sigue hace muchísimo tiempo, ha visto esta cara, estos análisis. Les presento, señores, a Diego Arrioja, periodista, reportero de Univisión Deportes, de la MLS, y además pues tiene un canal de YouTube llamado Viajero Deportivo. Adelante, Dieguito, un gusto volverte a tener. Te escuchamos. ¿Qué tal, Laguito? Amigos de Yalo Fútbol, soy Diego Arrioja desde Seattle, el Viajero Deportivo, para hablar de la previa del Barcelona contra Napoli. Pues un partido interesante porque por fin regresa la Champions League después de 5 meses sin actividad de este gran torneo, el torneo más importante de clubes a nivel mundial. Y este es un enfrentamiento muy interesante porque el partido de ida, que quedaron 1-1 en Napoli, el Barça le costó trabajo a este equipo italiano. Hay que recordar que este equipo italiano no terminó bien en la tabla general, terminó en séptimo en la Serie A, pero
le ganó a la Juventus la Coppa Italia y eso demuestra que es un equipo competitivo de Gennaro Gattuso. Lo importante de Napoli que tiene es su labor defensiva, pero tiene problemas a la hora de anotar goles. Va a ser interesante en un Camp Nou, un Barça que terminó también muy mal su liga. Si nos ponemos a ver que no ganó lo que se había propuesto, se lo ganó el Real Madrid. Este Barça llega tocado, sí, porque no ha sido una buena temporada, quizá la peor en los últimos años. Griezmann no ha jugado como se esperaba, Arthur se va por la puerta de atrás, en fin, ha habido varios casos, Luis Suárez también lesionado, que varios jugadores no han sacado la casta para el Barça en esta temporada, quitando a Messi. Así que puede ser una gran oportunidad para el Barça. Yo creo que el Barça, en cuanto a equipo, es mejor que el Napoli. Eso no es ninguna sorpresa, pero Napoli puede ser compacto y puede dar la sorpresa en el Camp Nou. No nos extrañaría ver una posible eliminación del Barça en casa después de ese partido de ida que terminó 1-1. Así que yo lo veo un partido abierto. Si Napoli le hace buen juego al Barça, le va a poner las cosas muy complicadas al equipo blaugrana. Así que veremos qué pasa. Hasta aquí mi pequeño reporte desde Seattle. Soy Diego Arrioja. Para más información, El Viajero Deportivo, que comienza pronto en un par de semanas, ya verán. Daguito, regreso contigo. Muchísimas gracias, Diego, por tu análisis. Te vamos a tener seguramente en próximos videos. Y ya saben, Viajero Deportivo en YouTube, un nuevo proyecto de Diego Arrioja para que sigan y puedan ver el fútbol desde distintas aristas en cualquier parte del mundo. Ahora toca mojarse, toca predicción, toca pronóstico, lo que a ustedes les gusta. ¿Qué va a pasar? ¿El Barcelona? Sí. ¿A cuartos? ¿Sí? ¿No? ¿El Napoli? Vamos por paso. ¿Cómo están las apuestas ahora mismo? Bet365 favorito del FC Barcelona pagan por la victoria 1.61. Me parece que están pagando alto la victoria de un Barça que es verdad que no necesita ganar de inicio, pero si el Napoli marca, repito, tienen que ganar y están pagando la victoria del Barça 1.61, empate 4.00 y la victoria del Napoli 5.25. Cuando vamos a la clasificación, ahí sí es más favorito el Barcelona, 1.36 por la clasificación a cuartos de final del FC Barcelona, mientras que por la clasificación del Napoli a cuartos de final pagan 3. Las casas de apuestas ven claramente favorito a pasar al Barça, a ganar también al Barça, aunque repito, están pagándola relativamente bien ese 1.61 por la victoria del Barcelona. ¿Y nosotros qué vamos a predecir? Pues mi predicción es que el FC Barcelona estará en cuartos de final de la Champions. Creo que están capacitados para ganar este partido, no solo para empatar a 0. Yo creo que pueden ganar este partido. El Inter le ganó al Napoli hace unas fechas. Yo creo que el Napoli se le vio defensivamente muy correcto frente a la Juve, pero la Juve tampoco es un equipo que genera demasiado fútbol. El Barcelona genera mucho fútbol y yo creo que, aunque no es tan directo, aunque no es tan vertical, yo creo que una genialidad de Messi o un buen estado de forma de Griezmann o un gol de esos que se inventa Luis Suárez pueden caer perfectamente. El Barcelona ganará o empatará a 0, porque lo que estoy prediciendo es que pasan a cuartos de final. Y ahora les toca a ustedes dejarme en los comentarios su predicción. Recuerden que si adivinan la predicción, el marcador exacto, te voy a estar saludando en los siguientes videos. Voy a estar poniendo aquí tu comentario, voy a estarte mencionando y mandándote saludos especiales. Así que no pierdas la oportunidad de dejar allá abajo en los comentarios tus pronósticos. Si eres nuevo por aquí, también déjamelo, Daguito, soy nuevo y me suscribí, me encantó tu canal, te voy a estar regalando corazón, te voy a estar respondiendo seguramente. No olviden activar la campanita para que te notifiquen de cada uno de nuestros videos. Tampoco olvides, por favor, de darle un buen like a esta entrega para que YouTube, bueno, pues recomiende nuestro canal y nuestro vídeo. Les agradezco toda la sintonía y les dejo aquí, sencillamente, con la previa del Manchester City, Real Madrid y la de la Juventus Olympique de Lyon. Escojan cualquiera y sigan con Yo Hablo Fútbol. Yo me voy despidiendo. Les mando un fuerte abrazo futbolero y nos vemos donde quiera que ruede el balón. ¡Chao!